Bueno, amigos de América Latina, mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de Standard CIO, y hoy estoy muy, pero muy contento de poder conversar con una empresaria que para mí es un referente de gestión empresarial en América Latina desde muchísimos ángulos, no solamente por su carácter visionario en la actualidad, sino porque no lo puedo evitar. Representa para mí ese empuje de las venezolanas que siempre inspiran esa frase con la cual convocamos a este Zoom Talk y que se la ha escuchado a Magdalena en muchísimas conferencias, ¿no? Vamos a hablar de liderazgo empresarial femenino, pero en tiempos de incertidumbre y con una frase que recuerdo cuando vivía en Venezuela que Magdalena manejaba mucho, era ¿quién dijo miedo, no? Ante los desafíos. Magdalena, bienvenida. Gracias, Adolfo. Un Bueno, placer estar con ustedes. mi primera pregunta tiene que ver, la última vez que tú y yo hablamos, para variar, estabas en un aeropuerto, estábamos comenzando 2020 y no teníamos muy claro el panorama de lo que se nos venía. Luego de estos 2 años, pandemia, teletrabajo forzado, transformación acelerada en los modelos de gestión hacia lo digital, em, ¿qué has aprendido del tema del liderazgo tanto en tus negocios como de los desafíos que se le están presentando a nuestras empresas en América Latina a partir de que estás gestionando proyectos en más de 17 países de la región? Oye, hemos aprendido muchísimo. Yo, por ejemplo, aprendí que en ningún curso de liderazgo te hablaron de un caso pandemia. O sea, eso fue un impacto súper importante yo pienso que en todo el liderazgo mundial, porque nadie estaba listo para esa tormenta perfecta que venía para muchas cosas, un tema de salud mundial, un tema de cambios radicales en la forma de hacer las cosas, de vivir y todo lo demás. Y eso estaba como por encima de todos los negocios y de todo, pero además afectaba a tu vida personal y familiar. Y ahí era donde nosotros, como líderes, por ejemplo, yo en mi caso y todo mi equipo, oye, pensábamos, oye, tenemos que primero pensar en la salud de la gente. Ya no era ni siquiera un tema de tecnología. Pero después de pensar en la salud, lo otro que pasaba era que había montones de llamadas de clientes diciendo, yo necesito entrar a transformación digital y ahora sí, lo que me dijiste hace 2 años lo quiero hacer ahorita, de verdad, pero en un mes. Entonces fue un cambio importante. Si hablar de agilidad ya no era agilidad, era una, como te digo, una tormenta de cosas pasando y en esa tormenta el liderazgo se vuelve más complejo, Ujú. porque ahí tú tienes que administrar, primero que nada, las emociones de la gente. Segundo, ese crecimiento que vino en cuanto a nuestro negocio en una forma gigante. Y lo tercero era el futuro, ¿no? O sea, ¿cuándo se acaba esto? Entonces, oye, porque los líderes normalmente antes planificábamos 1 año, 2 años, 3 años. Hoy día no puedes planificar sino un mes, porque si hoy te dijera algo, hay una preocupación regional por una guerra que está ocurriendo al otro lado del mundo, Claro. pero que también afecta el liderazgo. Y afecta, ¿por qué? Porque las economías se afectan, porque los negocios se afectan. Entonces, es aprender a ser líder dentro de un entorno realmente diferente. Y en ese diferente hemos aprendido muchísimo y el tema de continuidad operativa que es fundamental. Correcto. Cuando este acrónimo BUCA salió a los entornos empresariales, hablando de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, no, nadie sabía que íbamos a entrar en esta especie de realidad escrita por guionistas de Netflix, ¿no? Donde cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y donde efectivamente yo creo que este tema de la guerra en Europa del Este o de la invasión rusa en Ucrania aún va a generar y va a traer muchísima cola. Hoy en día, una líder como tú, ¿cómo valora ese entorno de volatilidad? Porque es que antes nos decían, bueno, la comunicación es líquida, la tecnología ha acelerado el proceso de cambio, la toma de decisiones, hay que ser muy creativo, hay que adaptarse.
pero bueno, en este momento donde uno se le acuesta un domingo y se le puede levantar un lunes en una invasión zombie, ¿cómo manejan ustedes Sí. desde el punto de vista de la gestión de equipo temas como, bueno, como la confianza, como la seguridad en la gestión, porque a esto se suma también, Magdalena, el hecho de que esta vez estamos físicamente dispersos. O sea, Totalmente dispersos. Es más, el punto más importante en este momento, o sea, para mí es humanizar. ok, Humanizar. O sea, el reto de la transformación digital, perfecto, el futuro será digital o no será, pero el reto va a ser humanizar. Y cuando hablo humanizar es el poder llegarle a las personas. O sea, recuerden que el centro de todo sigue siendo el talento humano. Y en ese talento humano, donde hay que cambiar las organizaciones, hay que cambiar la forma de comunicarse, tiene que haber autogestión y tiene que haber más liderazgo. O sea, tú no puedes seguir teniendo una cabeza pensante. mm, Tienes que tener, en mi caso específico, imagínate, tengo cabezas pensantes en 17 países, donde hay más de 600 clientes, montones de proyectos, o sea que el tema humano sigue teniendo para mí, es el corazón de todo. En ese punto hay que entender bien los sentimientos de las personas, las emociones, porque fíjate, luego de Buca viene algo que es mucho más complejo y es el tema emocional. O sea, ya no es un ambiente volátil, es un ambiente donde la gente tiene miedo a enfrentarse a situaciones e incluso a esos cambios que vienen que no sabemos cuáles son porque la pandemia no ha terminado. correcto. Porque además vienen otros factores y porque además cada país tiene su propio problema. O sea, si yo que he viajado ahorita por 7 países, en cada país hay situaciones críticas, políticas, sociales, económicas, aunado al problema, digamos, de salud. Entonces, pareciera que la gente está resolviendo el tema digital, de alguna forma, acelerando, haciéndolo a pulmón, no a pulmón, pero el tema humano no está resuelto. Y ahí es donde está la clave, y la clave del futuro. Correcto. ¿Y cómo crees tú que la tecnología puede ponerse en función de este desafío? Porque adicionalmente yo a veces siento que entran en juego tags o tendencias que lo que en estos momentos intentan es como maravillar un remake de Ilusión de cara al futuro, con metaverso, con Sí, una serie de cosas que los que alguna vez vimos un hierro funcionando de verdad, dice, caramba, pero es que el gap todavía es un poquito grande. claro. ¿Cómo podemos poner a la tecnología o cómo hacemos de la tecnología una herramienta para que estos niveles de presión emocional bajen en los equipos? De hecho, es el medio, no es el fin, ¿no? O sea, Correcto. pero definitivamente, por ejemplo, las áreas de talento humano han tenido que generar soluciones digitales que ayuden, digamos, a esa autogestión. O sea, porque ya desde la entrevista en adelante no ocurre. En las áreas de procesos, en las áreas de automatización. La tecnología es un habilitador. Nosotros hoy día desarrollamos inteligencia artificial. Estamos sustituyendo en algunas casas posiciones de personas que estaban atendiendo un teléfono por un bot que está hoy día siendo el reflejo de un humano. Ojo, el bot no existe solo. O Ujú. sea, atrás tuvo que haber presencia y permanencia. Tema de la tecnología versus los humanos en estos momentos es eso, están agregando complejidades, el metaverso y todas esas locuras, que no son locuras, son cosas. O sea, Second Life, que fue el comienzo de eso, aparte de todo el tema de gamificación que hay en el mundo, oye, tuvo un comienzo, no tuvo éxito, pero hubo millones de personas operando en Second Life, Es donde correcto. tú tenías una vida paralela y demás, que es más o menos lo que maneja el metaverso en este caso, o sea, el mundo está más enredado. Fíjate que ya ni siquiera es un tema de dos géneros. O sea, ahorita, Ujú. inclusive a nivel de género, hay multiplicidad de cosas. Entonces, las personas, sobre todo las personas que son familia, o sea, que tienen hijos, que tienen que entender cuál es el futuro para todos, están en un proceso de cómo adoptar la tecnología de verdad, porque la tecnología hoy día te resolvió el tema de delivery, te resolvió el tema de compras en línea, te resolvió hasta la telemedicina, te resolvió la educación de alguna forma, pero realmente se está usando la tecnología como debe ser. Y ahí es donde cada organización se tiene que entender. Entonces, ese Customer Journey, Employee Journal, Directive Journey, o sea, cómo
yo entiendo ese día o esa operación de cada componente del ecosistema donde estés, si estás en la familia, si estás en la empresa, si estás en el gobierno, o sea, ¿cómo entiendes ese customer journey y cómo en esos puntos puedes poner tecnología sin invadir? Porque fíjate que un tema muy importante que hay en este momento, aparte de la seguridad de datos, es poder realmente tener control sobre lo que quiero oír, sobre lo que quiero escuchar, sobre lo que quiero que me comuniques, por dónde me lo comuniques. Y eso todavía en nuestra región no se ha implementado como leyes. En Ecuador ya hay algo empezando por ahí, pero así como en Europa, que hoy por hoy tú podrías decidir no recibir ni siquiera un mensaje de texto, pues Correcto. definitivamente la soberanía sobre tus datos va a ser importante y tú vas a escoger realmente por dónde y cómo. Cuando tú te ves en la visión de liderar un equipo de 700 personas de tus organizaciones y con diversidad cultural, aunque todos sean en América Latina, la mayoría, en este contexto, ¿cómo cambiaron los KPIs para medir la eficiencia? Porque, bueno, y luego me vas a hablar un poco de, también te voy a, cuando entremos en el tema de género, temas de conciliación y otros escenarios, pero a nivel de KPIs, ¿tuviste que cambiar la manera de medir a la gente o no? Totalmente. Bueno, fíjate, nosotros implementamos el teletrabajo hace más de 14 años, cuando Ujú. nada estaba pasando, cuando yo lo que quería era internacionalizarme y no quería pues tener operaciones en cada sitio, sino tener gente en algún lugar trabajando. Y ya ahí el tema de los KPI era complicado, porque ¿cómo medías una operación donde la gente no tenía horario? ¿Ok? Donde la gente no tenía, no estaba vigilada como hacen en algunas empresas que yo he estado asesorando, que ponen a la gente en Skype a las 8 de la mañana y después en Skype a las 5 de la tarde a ver si siguen ahí. No sé, no puede ser. Entonces, el tema de medición estaba o está muy orientado al tema de también cómo definir objetivos, porque no puedes medir nada que no hayas definido como un objetivo. Entonces, fíjate, nosotros, lo primero es que yo puedo liderar una organización de este tamaño porque se han multiplicado los líderes que trabajan conmigo. Aplanamos la organización, tenemos una organización basada en células, como el cuerpo humano, con especialización de cada una de ellas, donde el liderazgo creció y en cada uno de este proceso los líderes están tomando decisiones. Incluso lo que tú dices es verdad, la medición de un desarrollador de aplicaciones móviles no es lo mismo que el desarrollador de una solución de SAP o de un core bancario. Y ahí cada célula y cada área ha definido su KPI. E incluso nosotros estamos más allá, nosotros tenemos un grupo de personas operando desde España en estos momentos. Ah, qué bien. De hecho, que nos están apoyando incluso en poder tener ese 24/7 que necesitamos, pero además de eso con experiencias multiculturales, trayendo toda la solución integrada. O sea, ninguna empresa hoy día puede estar trabajando en pedacitos o poniendo parches, ¿no? El que lo esté haciendo lo va a tener que botar todo y volver a empezar. Entonces, ahí, en ese cambio, el tema de los KPI es interesante. Nosotros hablamos todos los días de datos, 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 todo el mundo quiere datos, ¿para qué? Para comunicarse y después no saben cómo analizarlos. Y el KPI se basa precisamente en eso. Entonces, hay que hacer un KPI de cómo se sienten los clientes, de cómo desarrollas, de cómo interviene. Y lo otro que nos pasa a nosotros también, bueno, yo tengo 65, a punto de 66 años, y mi empleado más joven tiene 16 años, o mi colaborador más joven tiene 16 años. Entonces hay una capa Claro, interesantísima donde el tipo le habla de KPI y el tipo dice, ¿y cómo se come eso, no? O sea, yo soy parte de un KPI, de verdad. Entonces, el tema, o sea, todo está cambiando y todo puede cambiar de un mes a otro, sí, que es lo otro importante. sí, efectivamente. Y ahí te pido una pausita, Magdalena, para recordarle a la gente que nos está acompañando que el canal de chat está abierto para cualquier pregunta que le quieran hacer llegar a Magdalena. Ayúdenme con esta entrevista, por favor, y seguro la vamos a pasar muy bien. Eh, Magdalena, tú estás viendo a tu organización crecer, ya has adelantado elementos importantes en cuanto al aplanamiento y un enfoque orgánico de la gestión, pero que tú estás viendo
como en España se dice que todavía andamos todos corriendo como pollos sin cabeza, ¿no? Sí. Tras la pandemia. Y estás viendo muchos procesos en distintos tipos de organización. ¿Se puede hablar de una diferencia real de género en cómo se lideran las organizaciones? Bueno, eso es así. Fíjate, en medio de la pandemia, digamos que el género más afectado fue el femenino. Ujú. O sea, los primeros despidos, la mayor cantidad de despidos fue de mujeres en el mundo. Lo otro interesante fue el tema de, oye, llegar a la casa con una carga mayor y todo lo demás y poder adaptarnos ahora a un proceso diferente también. El tema interesante en todo esto es que hubo un reclutamiento nuevamente a muchas mujeres, porque nosotras podemos operar bajo situaciones, bueno, cualquiera, críticas y demás. Y vimos un repunte, y yo lo estoy viendo incluso en Latinoamérica, donde todavía hay países donde tú no veías mujeres en las posiciones, y hoy día ves no solo mujeres profesionales liderando, por ejemplo, en el caso de SAP, en toda la región norte de toda SAP, todos los líderes son mujeres. Y una empresa alemana, o sea, súper interesante. En las empresas de tecnología que no había, digamos, esa connotación está haciendo. ¿Qué está pasando a los niveles más abajo? Estamos viendo también el tema de educación. En el tema de educación, donde antes, digamos, las mujeres no trataban de estudiar algunas cosas porque sabían que no iban a conseguir trabajo. Yo que estoy trabajando con más de 40 universidades a nivel regional, estamos viendo un repunte interesante en el tema de género en carreras que antes no tomaban. O sea, simplemente incluyendo el área de tecnología, donde en algunos países tú veías muy poca participación de mujeres. Y hay un punto más interesante aún, que es el crecimiento en emprendimiento. O sea, hoy día muchos de los emprendimientos, que ahora sí desapareció porque es plataforma o es algo, desapareció si eres mujer o hombre. Entonces ahí el front-end, pues básicamente puede ser, como te digo, desde un bot hasta lo que tú quieras. Y hay un crecimiento muy, muy interesante en cuanto a emprendimiento femenino. Que eso también, en medio de esta crisis, maneja, maneja un concepto diferente, ¿ok? Porque la oportunidad que no tenías antes para montar una empresa, por muchos motivos, hoy día lo puedes hacer, incluyendo desde hacer tortas en adelante. Hay Claro, muchos hombres haciendo tortas también, también, pero digamos efectivamente. que, pero es importante y sí está creciendo el tema de liderazgo y viene un proceso que es complejo, que pudiera ser la uberización del empleo, en el cual ahora yo no soy empleada, sino básicamente me contratas para habilidades específicas por tiempos específicos y ahí la mujer vuelve a tener, digamos, una preponderancia importante, va a poder administrar su tiempo de una mejor manera y lo que necesita es especializarse cada vez más. Correcto, eso es en un contexto de gig economy, ¿no? Que se Sí. viene manejando. Magdalena, yo recuerdo que una vez me contaste que tú te graduaste de licenciado ingeniero en computación por ahí por los años 80. Y en aquel momento, bueno, fuiste pionera, pero también hubo un repunte de la figura femenina en la industria tecnológica. En la industria tecnológica hemos visto esos crecimientos y también muchísimos retrocesos en los últimos años. Has comenzado a introducir elementos importantes como la economía de las plataformas efectivamente reduce el margen expositivo de la comparación de género y le da mayor oportunidad a las mujeres. Pero bueno, también conciliar en casa es complicado y quizás porque uno tiene como una perspectiva más de este lado del charco, a veces sientes que hay como tendencias conservadoras que crecen. O sea, que tú dices, Dios santo, ¿cómo es posible que esto que leí yo en los libros de historia a finales de la Segunda Guerra Mundial sean discursos activos, ¿no? En estos momentos. Sí. Em, ¿Qué hacer para garantizar que a nivel de liderazgo femenino lo que se ha alcanzado no se pierda? Por lo menos en América Latina. Sí, es seguir primero impulsando no el feminismo, porque yo pienso que aquí el tema se habla de profesionalismo,
O sea, las personas no pueden seguir siendo hombre o mujer, sino profesionales que estamos trabajando. Y cuando hablo de profesionales, no necesariamente porque me gradué en una universidad, es básicamente subir el nivel de la calidad de lo que ofreces hoy día a un mercado. Y ahí el punto importante, las mujeres que siguen teniendo desventajas en muchísimos países, en muchísimas regiones, pues definitivamente puede bajar. Y un punto importante en el mundo es que las mujeres seguimos siendo las que procreamos, ¿no? Y las que podemos poblar, seguir poblando el mundo, independientemente de que haya otras cosas ahorita ocurriendo y experimentos. Pero además de eso es la formación de más personas y más mujeres y más hombres y más adultos, más niños, que puedan a su vez ir construyendo ese futuro que todos necesitamos y queremos, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer las mujeres igual que los hombres? Hay que subir el nivel, hay que subir el nivel de conocimiento, hay que subir el nivel, no de títulos, porque pareciera que eso se va a diluir en el tiempo. O sea, hoy día una habilidad vale más posiblemente que un posgrado. Y eso va a seguir siendo así. De hecho, parte de lo que se está planteando en el mundo es la disrupción de la educación formal. Más del 80% de la educación hoy día existe fuera de las aulas de clase. Y lo que hay que hacer es eso, es subir el nivel, es enfocarse hacia lo que necesitan las organizaciones y hacerlo cada vez mejor. Si no eres visible en una organización y te están apagando por género, te tienes que ir de la organización. O sea, convencer a algunas organizaciones es imposible. Y en el área de tecnología, te digo, se sigue viendo un crecimiento importante, independientemente que las empresas de tecnología también se están transformando. Entonces, estamos viendo fenómenos donde una empresa gigante con las 3 letras y todo se dividió en 2, pero se ha podido dividir en 4, Claro. porque también están buscando el camino para optimizar sus procesos. El tema de inclusión es un tema que así como la sustentabilidad, todas las organizaciones lo están midiendo, pero hoy día nos preguntamos que no solamente es un tema de inclusión de género, sino de poder, por ejemplo, dar acceso a personas que tienen una discapacidad, que Claro. puedan también operar y trabajar. O sea, hay muchísimas cosas que resolver en un entorno que hoy por hoy, como dices tú, después que ves películas de Segunda Guerra Mundial y sigues viendo lo mismo hoy, o sea, qué complejo, ¿no? Y Sí. pareciera que hubieras retrocedido en el tiempo a pesar de que has avanzado mucho. Y creo que estamos en un momento donde la humanidad se tiene que incluso repensar. O sea, Sí. tiene que sentarse, reaprender, valorar, subir. Yo acabo de estar en Europa, donde antes de la guerra, o sea, te puedo decir que fueron como 15 días antes de esto, o sea, ya todo el mundo sin guerra estaba deprimido. Y tú dices, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo subimos? ¿Cómo manejamos? O sea, y eso, para mí, te digo, humanizar ahorita es lo más crítico. Fíjate, Magdalena, una pregunta que siempre te he querido hacer. ¿Cuál es el porcentaje de paridad de género en tus organizaciones? Bueno, yo te diría que es como 50-50. ¿Sí? Sí. Sí, porque definitivamente nosotros no, o sea, no lo medimos, es casi que casual lo que está pasando. Ahora hemos tenido un repunte de entrada de muchos jóvenes masculinos en el área de desarrollo por algún motivo que desconozco, pero son los que han estado aplicando fuertemente. Y, pero sí, sí estamos generalmente en un 50-50, pero no hay nada que diga escoger. Claro. En CISBEN, en una de mis organizaciones, nos reímos porque de los líderes de las células, o sea, el 80% son mujeres, ¿no? Entonces, pero no porque haya sido seleccionado, o sea, es simplemente porque llegaron a ese proceso, pero ahora estamos formando, como te digo, o sea, nuestro proceso de acelerar el liderazgo es gigante. Y lo otro que yo me propuse este año es que no solo seamos líderes, sino que seamos geniales. Mm. O sea, capaces de generar ideas nuevas, de adaptarnos al cambio de una forma mejor. Y es eso, porque siendo geniales vamos a ser más efectivos. Yo no sé si puede ser un poco polémico, pero es que yo tengo la sensación de que el liderazgo, sobre todo de las profesionales en Venezuela a nivel de procesos, es que tienen como una visión 4D Sí. que las hace súper competitivas, ¿no? Y no sé, no tiene una variable científica, pero siempre he tenido esa sensación. Magdalena,
tú eres una ejecutiva, líder y empresaria, bueno, que vamos a reconocernos, estamos todos en categoría senior. Aunque Yo 65. tú comes años, yo no sé cómo lo vas logrando, ¿no? Pero bueno, ¿cómo resuelves la brecha generacional a la hora de hacer equipo? Sobre todo en un contexto como este, donde de repente ya tenemos centennials resolviendo desafíos en la industria tecnológica y bueno, Gigantes. ya vemos boomers, además con maneras, con intuiciones e instintos que que no se hablan, que no se casan. No, no se cansa. Y eso es complejo. En mi organización es difícil no hacerlo. O sea, nosotros, no, yo los involucro a todos porque yo misma soy la primera en que traigo una idea centennial. Y es lo que trato de hacer siempre, ¿no? Cuando aquí dice mucha gente que yo soy más Z que los Zetas. Y de repente se me ocurre que, no sé, este sábado nos vamos a ir 100 personas a la playa, ¿ok? Y ahí integramos y trabajamos. Pero sí, el tema de brecha hay que seguir trabajando. No podemos seguir trabajando con los estándares que teníamos antes. Y nosotros, te digo, para mí fue una ventaja tener más de 14 años en teletrabajo. Es lo que les gusta a las nuevas generaciones. Les gusta venir algunas veces, a otros no les gusta trabajar en proyectos diferentes, interesantes. Y hay que estudiar a estas generaciones. Nosotros no podemos admitir o traer gente que no podamos manejar. Entonces ahí hay que analizar, hay que estudiar y los boomers se han tenido que adaptar. ¿Por qué? Porque si no, simplemente no van a poder trabajar juntos. Y yo te digo, en mi oficina hoy día, digamos que el 70% de la población de desarrollo, que es bien alta dentro de esto, están, como te digo, entre los 16 y los 21 años. O sea, es súper interesante. ¿Tienes gente de Y 16 años? sí, sí, es que hay muchachos de 16 años que están en un part-time, siguen estudiando, pero sí los tenemos hoy día en unas pasantías y en unos bootcamps para manejar incluso creación de bots, desarrollos móviles, metodologías ágiles con todos ellos. Ya son niños que vienen con Canvas dentro del chip. O sea, más organizados que muchos boomers que yo conozco Claro, en el mercado. sí, lo sé. Finalmente, estamos en la recta final. Yo con mi última pregunta, amigos que nos están acompañando, el momento es ahora de compartir cualquier inquietud con Magdalena. Volviendo a la perspectiva de género, la competitividad del liderazgo femenino de cara al futuro inmediato, tú como líder de organización, debe estar sustentada en qué tipo de claves. Fíjate, el liderazgo tiene que estar sustentado en visión y estrategia. No hay otra cosa. Los cursos que hemos tomado durante muchos años los podemos desempolvar como gente, 20 gente, todo lo demás, pero ahorita el tema es estrategia, es visión. Es posible que un líder no tenga 20 años en la empresa para haber llegado a esa posición y tener más visión y es ser capaz de hacer estrategia o un triaje, como dirían las enfermeras y los médicos, más rápido que muchos otros. Entonces, el liderazgo femenino, incluso en el masculino, está pasando lo mismo, o sea, tiene que hacerse lo mismo. Seguimos viendo líderes hoy día de cualquier género estructurando proyectos de una forma totalmente antigua y no se puede, o sea, entonces el tema importante aquí es visión y estrategia, o sea, lo otro, que es una palabra que a mí a veces no me quieren cuando lo digo, es foco. Ok, O sea, tú no puedes abrir en una estrategia más de 10 iniciativas o 12. Si vas más allá de ahí, pierdes el foco. Y una vez que las vas probando, porque lo otro que es diferente hoy día es que tú puedes agarrar la estrategia, picarla y decir voy a hacer esto, si no funciona hago esto y así vamos. Antes no era así, antes tú hacías un diseño y ese era hasta el final. Entonces, tiene que haber esa adaptabilidad y ese proceso que nos va a permitir llegar al día siguiente, a la semana siguiente o así. buenísimo. Bueno, ¿qué no te he preguntado, Magdalena? ¿Qué se me quedó en el tintero en torno al tema de tu visión de liderazgo? Pues siempre pasa.
Sí. Bueno, quizás la pregunta más interesante es, ¿cuál ha sido mi punto más crítico en estos últimos años, ¿no? Ujú. Y realmente, o sea, el comienzo de la pandemia para mí, después de haber tenido tantos años de experiencia, fue tenerle miedo a no poder resolver situaciones que no estaban en mis manos. O sea, antes tuve situaciones que no estaban en mis manos, pero cuando nos enfrentamos a una pandemia donde vimos morir gente, empleados, o sea, colaboradores familiares, o sea, yo sentía como que, oye, qué difícil, ¿no? Y qué difícil, y ese punto de miedo, o sea, me duró un tiempo, pero definitivamente yo dije, bueno, no voy a tener la solución a la pandemia, pero sí tengo que tener la solución a poder atender mis organizaciones, mis clientes, bajo un proceso de continuidad. Y ese fue, digamos, el aspecto más crítico, yo creo que en toda mi vida, en toda mi carrera, complejo. Experimentaste miedo, de verdad. Miedo, sí. Sí, yo creo que Y yo me definitivamente. contagié, yo tuve COVID, salí del COVID estando, o sea, viniendo a mi oficina todos los días, volví a tener otra vez un asintomático de más de 20 días, o sea, nunca dejé de operar, nunca. Y gracias a Dios estoy aquí y le doy, bueno, ¿qué te puedo decir? Infinitas gracias a la vida. Pero a su vez veo la vida también de otra forma, donde todos tenemos que ser más felices, tratar de disfrutar cada momento, cada día, trabajando, estando con nuestros familiares y más allá de eso, o sea, de verdad pensando en un futuro que puede ser bueno. Entonces me quedo con varias claves. Primero que nada, accionar, no detener, centrarse en focos realizables, eh, humanizar, que pasa por tener una perspectiva distinta o más comprometida con la gente. Y en cuarto lugar, que la tecnología tiene que ser una herramienta para lograr las tres previas, ¿no? Es así. Buenísimo. Bueno, Magdalena de Luca, como siempre, maravillado de poder conversar contigo. Hoy nuestros acompañantes estuvieron tímidos, pero como suelo hacer siempre, una vez que culminemos la conversación, estaremos editando el video, se lo haremos llegar a todos los registrados y bueno, lo estaremos compartiendo como siempre en The Standard CIO. Ha sido un honor tenerte nuevamente por estos lugares y estamos a tu orden, como siempre, Magdalena. Gracias, Adolfo. Y aquí lo que tenemos que lograr de verdad es seguir impulsando esos pensamientos positivos. Hay muchas cosas buenas de las que hablar todos los días y compartir esas experiencias que de verdad nos hacen cada día mejores. El mensaje de género es importantísimo. El mundo está lleno de mujeres. Claro, la Hoy día mitad hay del un mundo es son así. mujeres. Y hoy día, en una guerra como la que está ocurriendo, hay un montón de mujeres luchando por un objetivo. Y nosotros el día a día en Latinoamérica, en Venezuela, que venimos del futuro, Sí, sobre efectivamente. pasando por encima de cualquier cantidad de situaciones críticas y aquí estamos. Y así como dicen que a veces, por ejemplo, países como Latinoamérica somos matriarcados porque aquí las mujeres son las que llevan la familia y todo lo demás, pues bueno, seguir impulsando ese cambio que queremos para ser cada día mejores y de mayor calidad y mayor, tener mejor acción sobre las cosas que puedan ocurrir y que y nos involucremos de verdad, no que aunque nos aparten en un momento o no nos permitan hacerlo. O sea, ser fuertes en eso. Sí, no, Gracias. y aprovechar definitivamente esas oportunidades, ¿no? Cuando yo que en lo personal he vivido esta experiencia de trasladarme de la cultura latinoamericana a la europea, oye, no, es increíble el avance en materia de diálogo social que existe entre hombres y mujeres en América Latina. O sea, eso hay que rescatarlo. A veces tú aquí sientes fricciones que en mi caso vivió mi madre, o sea, en los años 60 Es así. y que todavía en este lado del mundo se ve, la violencia se expresa más allá de la fricción social o económica, bueno, se expresa en indicadores de, caramba, de feminicidios, pues, o sea, Es así. que Es también así. se ven y es complicado, pero bueno, creo que en lo particular, en medio de todo ese proceso, América Latina tiene el liderazgo empresarial por encima de los promedios de economías desarrolladas
Y la verdad que yo siempre me siento muy orgulloso de mis jefas latinoamericanas. Así que Qué muchísimas bueno. gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación, Magdalena. Y nos vemos muy pronto. Perfecto, gracias a ti. Bueno, un abrazo para todos. Cuídate Cuídense. mucho. Chao. Hasta luego.